La desconfianza es la madre de la seguridad. ¿Acaso se han preguntado cómo se puede volver un contenedor más seguro o cómo se lo puede parar en caso de que tenga una falla? Bueno, estas preguntas van a ser contestadas en la siguiente exposición. Comenzamos con la vulnerabilidad del software en imágenes. Bueno, la seguridad en el mantenimiento del software ha sido un aspecto importante a tener en cuenta. Para esto se han registrado una serie de mecanismos que ayudan a cubrir sus vulnerabilidades. Bueno, uno de esos mecanismos puede ser la creación de softwares o algún otro tipo de mecanismos, dentro de los cuales se encuentran primero los parches, los cuales son eh, ayudas, por así decirlo, correcciones a errores que existen dentro de un software. Bueno, comencemos con la investigación de vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una falla conocida en el software y este puede tomar alguna ventaja para llevar a cabo algún tipo de actividad maliciosa. Dentro de estas actividades maliciosas, pues se puede dar el robo de identidad, robo de información, robo de contraseñas, daños a un hardware o daños a un software, etcétera. Dentro de un software siempre se tiene que asumir que existe una o más fallas que serán aprovechadas por terceros. Por lo general, estos terceros vienen a ser personas que quieren, ya sea hackers de cuello blanco, que simplemente buscan vulnerabilidades para corregirlas, o hackers de cuello negro que busquen tener información y causar algún tipo de actividad maliciosa acá. La industria del software siempre está en busca de vulnerabilidades con el fin de encontrarlas y resolverlas antes que un software sea lanzado o en producción. Generalmente este tipo de fallas se encuentran en librerías y paquetes que se utilizan en el desarrollo de un software. Lo que nos quiere decir acá es que eh, al momento de desarrollar un software, y de tener librerías o paquetes que a nuestro proyecto, estas no van a ser del todo seguras, ya que se debe tener en cuenta que fue un tercero el que las desarrolló y por ende puede venir todo tipo de código, código malicioso o código que simplemente no hace nada. Bueno, dentro de las vulnerabilidades existen tres de las más conocidas. La primera es Shell Shock, la cual fue descubierta en septiembre del año 2014. Esta vulnerabilidad afectaba a las variables de entorno de un sistema, lo cual les cambiaba a su uso con el fin de dar paso a ya sea cualquier tipo de protocolos o cualquier tipo de daños y, y para que accedan fácilmente a ese sistema y vulnerarlo con las bueno, condiciones que él quería. Luego tenemos a Meltdown, la cual fue descubierta en octubre del año 2018. Esta vulnerabilidad cambiaba la arquitectura de un equipo, es decir, si utilizaba 64 bits o, bueno, lo que usaba, la cambiaba con el fin de que ocupara menos recursos, con el fin de que éste se dañara y ya no funcionara y, bueno, causa daños al equipo. Finalmente tenemos Heartbleed, la cual fue descubierta en abril del año 2014. Esta vulnerabilidad eh, fue conocida ya que trataba de buscar daños en cualquier tipo de puertas en un sistema para o equipo y tratar de acceder con el fin de robo de información y robar la información para, bueno, usarla a su beneficencia. Bueno, tenemos aquí la investigación de vulnerabilidades. Luego de identificar las vulnerabilidades, surgen algunas preguntas sobre la temática como: ¿alguien más sabe sobre esta vulnerabilidad? ¿Acaso existen soluciones para resolver el problema? ¿Qué tan grave es la vulnerabilidad? ¿Acaso se puede resolver en poco tiempo? ¿Cómo afectará el desarrollo de futuros productos? Como se puede ver acá, se debe tener en cuenta que siempre se tiene que tener las respuestas para ese tipo de preguntas, ya que al no estar preparado, somos susceptibles a que un producto falle y no cumpla con su objetivo. Caso contrario, al estar preparado, eh, no existe ningún problema y, bueno, esto no será malo del todo. Bueno, aquí tenemos la vulnerabilidad de parches y distribuciones, como se puede ver acá.
la vulnerabilidad de Shell Shock. Este, existían problemas en su versión 4.2 en Ubuntu. Bueno, para resolver dicha vulnerabilidad existe las siglas CVE, las cuales se encargan eh, de como almacenar las vulnerabilidades que existen en el software a nivel mundial. Que tenemos primero sus siglas CVE, luego del año en el cual se registró dicha vulnerabilidad, y finalmente el número que no necesariamente son de cuatro cifras, eh, puede ir incrementando, ya que va a depender de ese año de cuántas vulnerabilidades existían. Es decir, en 1 de enero va a comenzar en, digamos, 0001, y en finales de diciembre va a comenzar en ellas en 9.999, 10.000, bueno, las que se han encontrado. Bueno, en las versiones de Ubuntu que cuenten con versiones nuevas, este tipo de error viene corregido por defecto. Pero en distribuciones, por ejemplo, que cuenten con el Bash 4.2, aún puede tener la vulnerabilidad Shellshock. Y bueno, para corregir un poco esta vulnerabilidad, existen paquetes del tipo como el apt, yum, rm o apk, los cuales son gestores de descargas dentro de un sistema Linux, el cual tratan de verificar los paquetes que contengan errores, no solo shell shock, y van a descargar bueno, nuevos paquetes para contar con el fin de resolver este tipo de problemas. Bueno, tenemos la aplicación a nivel de vulnerabilidad. Bueno, existen aplicaciones que se encuentran en nivel de aplicación, es decir, en librerías instaladas por el lenguaje de programación. Bueno, los casos más conocidos deben ser NPM para Node.js, el pip para Python y Maven para Java. Bueno, estos gestores se encargan de descargar paquetes que vienen a ser por terceros, pero al ser descargados por terceros, al ser descargados por terceros, son expuestos a vulnerabilidad, ya que no se sabe así es cierto que contienen este tipo de paquetes. Bueno, los archivos binarios no tienen dependencias externas, sino que deben ser construidas y compiladas en archivos ejecutables. Pero de alguna manera sí se puede construir ese tipo de archivos con, bueno, países. Bueno, si una aplicación no cuenta con dependencias externas instaladas, no puede ser objetivo de ataques por vulnerabilidades de paquetes. Pero bueno, no es que sea exento a que no se lo pueda vulnerar, porque, bueno, existen las vulnerabilidades del día cero, las cuales nos hablan acerca de que eh, estas vulnerabilidades son aquellas que un atacante las consigue saber antes que el propio desarrollador. Por ejemplo, si puede ser en fallas en contraseñas o que no haya protegido todas las rutas de su proyecto, entonces se puede acceder o hacer uso de esas vulnerabilidades y dañar bueno, lo que esté expuesto. No tenemos aquí la gestión de riesgos de vulnerabilidad. Bueno, para resumir esta temática un poco, básicamente se basa en el siguiente cuadro, el cual tenemos identificar la vulnerabilidad. Bueno, una vez identificada, vamos a analizar de qué tan grave es. Puede ser estado crítico, medio, bajo, o puede ser no puede tener importancia. Bueno, luego tenemos que seguir con un plan, es decir, cómo vamos a resolver esa vulnerabilidad. Y una vez esté hecho el plan, ya tenemos una pista de qué se va a hacer o cómo vamos a atacar esa vulnerabilidad. Una vez teniendo la pista, vamos a controlarle si funciona o no en nuestro plan que hemos hecho. Y finalmente vamos a comunicar el estado de la vulnerabilidad, decir si pudo resolver o no. Caso contrario, que no se puede hacer nada, nuevamente se sigue con el ciclo. Bueno, aquí tenemos el escaneo de vulnerabilidades. Bueno, en Internet existe una gran gama de herramientas que ayudan a la detección de errores a través de varias técnicas, incluyendo el escaneo de puertos y detección de errores en el momento de ejecutar aplicaciones. Bueno, aquí se puede ver una aplicación en la herramienta Kali Linux, la cual ejecuta, trata de buscar una vulnerabilidad. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, conseguido del código CVV, el año que se encontró. Y bueno, aquí podemos observar que es la 15.906. Entonces aquí vemos que la vulnerabilidad de tipo medio es en su versión 5 y se la puede encontrar aquí para saber más información. Entonces aquí podemos ver también los puertos que cuenta nuestra aplicación. Aquí tenemos que está abierto el puerto Telnet, el cual está con la siguiente distribución.
el SMTP con la siguiente y también los archivos dominio aquí. Bueno, el escaneo de vulnerabilidad para identificar las vulnerabilidades que están presentes. La primera tarea es establecer qué software está presente, es decir, eh, si tenemos en cuenta que no todos los softwares son iguales, ya que van a depender muchísimo de las arquitecturas, librerías y métodos de desarrollo. Entonces cada uno va a cambiar. El software se instala a través de diferentes mecanismos como, bueno, al momento de instalar en aplicaciones GNU, Linux, todos sus archivos se descargan en la carpeta root. La carpeta root es un poco delicada ya que contiene todos los permisos y lo necesario para para la ejecución del sistema operativo. Es el equivalente a System 32 en Windows, pero la carpeta root es un poco más flexible ya que se le puede hacer cambios y al ser open source. Bueno, puede haber algunos paquetes de Linux que se instalen mediante RPM, APK o apt. Bueno, esos son gestoras de nación de paquetes, los cuales eh, hacen uso de distintos lenguajes de programación o también de repositorios de donde se y finalmente también se puede instalar mediante el uso de direcciones URL mediante wget, CURL o el uso del protocolo de transferencia de archivos. Algunas vulnerabilidades pueden ser escaneadas mediante los métodos dichos. Aquí tenemos los paquetes instalados, es decir, al momento de instalar contenedores con imágenes, estas pueden incluir una distribución Linux con algunos paquetes instalados además de código fuente, ya que Docker está desarrollado en eh, su sistema operativo base es Linux, entonces se va a descargar este paquete del mismo. Para esos paquetes pueden tener algunas vulnerabilidades, entonces la instalación de paquetes en una aplicación es algo muy normal, ya que estos pero hay que tener en cuenta que estos paquetes tradicionalmente son parcheados por el instalador de paquetes. Es decir, que al momento de instalar un paquete del sistema GNU, siempre trata de buscar los paquetes más recientes y que tengan ningún error. Pero esto no nos hace exentos de que pueda tener algún problema. Bueno, el área de la computación nativa está mal vista, ya que antes se debía modificar todo de manera manual y no de manera automática. Esto es una desventaja, ya que al no usar técnicas de automatización, una constante no podía estar en constante parcheo tenía versiones viejas y bueno, era más vulnerable a fallos. Con el escaneo de imágenes de contenedores, entonces, si se quiere saber que un contenedor implementado es vulnerable, se necesita realizar un escaneo de todas sus dependencias que se encuentran dentro del mismo. Y para esto existen algunas maneras de hacerlo. En el caso de de la nube pública Google Cloud Platform, él nos brinda este mecanismo para cómo poder ver dichas vulnerabilidades. Entonces, una vez que las encuentra, entonces va a disparar el manejo de sus errores y así ver qué tan bien se encuentra. Bueno, la idea de la herramienta que se puede ejecutar en muchos computadores es una cosa presente. Hoy en día el despliegue de una nube es algo muy común, la cual permite ejecutar ciertas licencias de contenedores, las cuales se pueden escanear y ver su eficiencia al mismo tiempo. Aquí tenemos la inmutabilidad de los contenedores. Es decir, usualmente cuando se descarga un contenedor, siempre tiene un software adicional que se aloja al momento de iniciar con el contenedor. En los inicios de los contenedores no existían patrones porque se tenía que descargar todo el paquete y esto hacía que la imagen pesara mucho, consumía muchos recursos y bueno, era algo malo para los mismos. Siguiendo con la temática, tenemos que es una mala idea reconstruir un contenedor sin actualizar las versiones por la siguiente razón. Bueno, la primera es que al no saber qué versión está, es decir, si queremos hacer un mantenimiento, no podemos hacerlo ya que, por ejemplo, si está en una versión 1 y la más actual es la versión 10, entonces no hay mucho sentido en el seguir actualizando dicha versión, puede que esté descontinuado y sea difícil de levantar. Lo continuamos con es difícil el control del procedimiento de la ejecución del software en los contenedores descargados, ya que no conoce su versión y el tiempo en el que fueron creados. Bueno, refutando el tema anterior. Bueno, a la hora de la construcción de contenedores, existen herramientas para dar seguridad a través de verificaciones y escaneos para tener un registro sobre lo que se está haciendo dentro de la imagen. Siguiendo con la temática, si un contenedor en producción tiene normas y estándares, se lo puede considerar inmutable, ya que seguir buenas normas de programación, este, se puede decir que está siguiendo está creando una línea de defensa en su software.
Bueno, para ver la eficiencia de un contenedor existen herramientas que dan la inmutabilidad de los contenedores y los ayuda a evitar errores. Bueno, una manera de dar inmutabilidad a los contenedores es hacerlo solo en lecturas y producción. Esto solo puede lograr mediante un control de acceso de usuarios, es decir, identificando cuál es el usuario administrador y cuáles son los usuarios que no cuentan con estos privilegios. Y bueno, aunque se utilice ese tipo de prácticas, siempre va a existir algún tipo de vulnerabilidad, ya que eh, también se tiene que tener en cuenta el factor humano y, y a pesar de que el sistema esté bien, pero por ejemplo, si una persona, bueno, no está del todo, no está del todo conforme con ese programa, puede él mismo atacar o hacer otro tipo de actividades. Aquí tenemos el escáner regular, entonces existe un grupo de investigadores alrededor del mundo que está en constante búsqueda de este tipo de vulnerabilidades y estas toman a veces meses o años encontrarlas, ya que, bueno, es complicado. Bueno, Herbert es una vulnerabilidad que es usada en paquetes OpenSSL. OpenSSL es una plataforma que tiene algoritmos para encriptar y proteger la información mediante firmas, llaves, etcétera. Bueno, este OpenSSL es muy usado al momento de implementar sistemas con seguridad social, sistemas de datos médicos o que quieran proteger esta información importante. Pero al ser este open source, cada quien puede desarrollar librerías que, librerías que no estén del todo seguras. Es decir, podemos usar una librería de un tercero, pero que se puede tener algún mecanismo de obtención de datos. Y al momento de hacer eso, entonces está dañando, bueno, puede dañar toda nuestra implementación. Tenemos que casos como el ejemplo ponen en duda el uso de librerías por parte de tercero, pero a ciencia cierta, en ningún sistema es 100% seguro, ni ninguna de estas librerías es 100% seguro, ya que siempre va a existir vulnerabilidades. Aunque bueno, siempre es bueno realizar un tipo de escaneo de estas imágenes. Y una buena práctica es realizarlo cada 24 horas para saber cuál es su estado. Aquí tenemos la investigación de vulnerabilidades, es decir, em, bueno, las common vulnerabilities en exposure, bueno, lo que se mencionó anteriormente, Shell Shock fue descubierta en el año 2014, entonces tenemos el siguiente identificador que comienza con CV, como vulnerabilities exposure, luego el 2014 y luego que esta fue encontrada en la 6271 en el dicho año. Bueno, la organización Mitra es la encargada de asignar los IDs para estos errores. Bueno, los identificadores CV son utilizados por una base de datos a nivel nacional para vulnerabilidades. Cualquier persona que quiera conocer acerca de este tipo de vulnerabilidades puede acceder a su base de datos para mantener ya sea informados acerca de soluciones o si en caso de que se encuentren nuevas vulnerabilidades, eh, entonces dar a conocer la misma. Bueno, continuando con la exposición, vamos a exponer las herramientas de escaneo, ya que estas nos permiten realizar el análisis de vulnerabilidades. Bueno, tenemos que existen numerosas herramientas de escaneo de imágenes para contenedores, desde implementaciones de código abierto como sería Clear, Ensure y 3D. En este caso está subrayada porque es de gran importancia dentro de esta exposición, ya que al final vamos a demostrar el ejemplo de la implementación del escáner dentro del repositorio local. También tenemos continuando con las herramientas de escaneo, tenemos las soluciones comerciales que serían el JFrog y Palo Alto también. Entrando en la teoría, tenemos soluciones de registro de imágenes de contenedores, como sería el Docker Trusted Registry y el puerto del proyecto de Cloud Native Computing Foundation, así también como los registros proporcionados por las principales nubes públicas, que incluyen ya el escaneo como una función integrada hacia sus servidores. Bueno, desafortunadamente los resultados que se obtienen de diferentes escáneres varían considerablemente, ya que intervienen diversos factores como el uso de librerías o registros, además de una mala implementación de esos escáneres en el flujo de trabajo o el ciclo de vida de alguna aplicación. Algunos de estos factores que determinan los resultados de los escáneres serían las fuentes de información.
Existen varias fuentes de información sobre vulnerabilidades, en este caso sería Oval, que ya, gracias a Red Hat se contiene esta fuente que incluye las vulnerabilidades eh, eh, para las vulnerabilidades para las que ya existe una corrección. Es importante recalcar que para las que no se han publicado o las que no se han corregido no se encuentra el registro. Eh, Eso puede dar apertura o puede dar pie a ciertas vulnerabilidades, ya que en este caso no se han registrado vulnerabilidades de ciertas librerías o de algún registro, pues no se colocan dentro de esta fuente. Si un escáner no incluye los datos de la fuente de seguridad de una distribución y se basa solo en los datos de vulnerabilidades de la base nacional, es probable que muestre una gran cantidad de falsos positivos para las imágenes basadas en esa distribución, ya que, digamos, en el caso de Linux, se desea agregar alguna imagen base, es necesario asegurarse de que el escáner de imágenes lo admita para que se encuentre en correlación con los registros y las fuentes de seguridad. También tenemos otro factor, sería como las fuentes desactualizadas. Se dice que ocasionalmente los mantenedores de una distribución cambian la forma en la que informan las vulnerabilidades. Un ejemplo de esto sucedió con Alpine, que es un sistema operativo, en el que dejó de actualizar los avisos en Alpine SecDB, que es su base de datos, a favor de un nuevo sistema en los puertos. Algunos escáneres todavía solo informan datos del antiguo feed de Alpine que no se habían actualizado. Este factor de la desactualización genera de que no se admita o no se haga un análisis con los nuevos registros, donde tal vez se haya disminuido algún grado de vulnerabilidad de algún registro o se haya aumentado o se haya encontrado algún otro tipo de vulnerabilidad en alguna otra librería. También para que los resultados de los escáneres de alguna imagen se ha afectado. Es gracias a la no solución de las vulnerabilidades. Bueno, ¿eso qué es lo que hace? Es que los mantenedores de alguna distribución deciden que no van a corregir una vulnerabilidad en particular, es decir, que ya la están identificando. Bueno, esto quizás porque es un riesgo insignificante y la solución es trivial, o porque los mantenedores han concluido que las interacciones con otros paquetes en su plataforma no significa que la vulnerabilidad sea posible de explotar. Es decir, que existe la vulnerabilidad, pero a gran escala realmente no presenta alguna amenaza. Bueno, eso genera dentro de los desarrolladores es que si se muestra una vulnerabilidad en los resultados, es malo, pero gracias a este tipo de vulnerabilidades se los debería presentar en los resultados o no. Bueno, para solucionar esos problemas a los desarrolladores, se brinda una opción que el usuario puede elegir, donde se demuestra si existe un conjunto de resultados correcto cuando se trata de un análisis de vulnerabilidades, siendo el resultado correcto las vulnerabilidades triviales. L- También tenemos las vulnerabilidades de subpaquetes, es decir, que cuando un administrador de paquetes instala e informa sobre un paquete, pero en realidad consta de uno más subpaquetes. En este caso sería el ejemplo sería el paquete 20 en Ubuntu, donde a veces solo se instala el subpaquete docs, en el que consiste solo de una documentación. Algunos escáneres asumen de que si se informa el paquete, luego se informará el paquete completo, incluidos todos sus posibles subpaquetes. Eso puede resultar en falsos positivos donde el escáner informa vulnerabilidades que no están presentes porque el subpaquete culpable no está instalado. Bueno, eso puede suceder de dos maneras. A veces cuando se instala un paquete y se lo manda a través de algún escáner, eh, a veces la documentación eh, hace que el escáner analice todos los posibles subpaquetes que contiene el paquete inicial, dando un resultado completo. Pero a veces puede suceder que los paquetes se hayan actualizado o se haya eliminado el paquete y no se haya actualizado el registro del escáner. Es decir, que si en el caso de que en alguno de los subpaquetes existiera alguna vulnerabilidad, pero ya fue reparada en alguna versión posterior, y esta mejora o actualización
no ha sido registrada dentro de las bases de datos del escáner, no la va a tomar en cuenta y va a seguir marcando error en un paquete que no existe o ya ha sido modificado. También tenemos las diferencias de nombres de paquetes, que es una vulnerabilidad donde el escáner trata de analizar algún tipo de paquete. En este caso serían los archivos binarios que contienen nombres completamente distintos y no cuentan dentro de los registros. Un caso de eso sería el paquete Shadow de Debian, donde se incluyen binarios llamados inicio de sesión, contraseña y UID map. Entonces el escáner no tiene esto en cuenta y puede resultar en falsos resultados negativos, ya que al no estar en los registros no los analiza. Continuando con algunas funciones adicionales del escaneo o del escáner, es que también se encuentran los milewares conocidos dentro de la imagen. Tenemos los ejecutables de bit y tweet, que son bastante importantes dentro de la seguridad de contenedores, ya que permiten el escalado de privilegios. También tenemos imágenes configuradas para ejecutarse como root. Ya sabemos que si alguna parte externa consigue eh, entrar como root a la configuración de los archivos, pues tiene acceso a casi todos los directorios que han sido configurados con algún tipo de seguridad. Y también tenemos el ingreso o el escaneo de información delicada, como serían tokens, contraseñas, tarjetas de crédito o números de seguro. Ya se ha mencionado que los escáneres son herramientas utilizadas para el escáner de vulnerabilidades o de errores dentro de varios registros, bibliotecas, pero estos no están absueltos de errores, ya que es muy probable que en cualquier escáner se encuentren casos en los que hay un falso positivo o algún falso negativo, dado un error en el escáner o alguna falla en las fuentes de datos, como se había mencionado anteriormente. Si se confía en dependencias complejas, es decir, que consideran bastantes tipos de archivos, se espera que en algún momento se encuentren algunas vulnerabilidades dentro de ellas. Como solución a este tipo de vulnerabilidades, es recomendable que dentro del flujo de trabajo se realicen eh, varias etapas de análisis. Ahora, para implementar este tipo de etapas de análisis, se realiza un escaneo en la canalización de CI y CD. ¿Qué es lo que implica CI y CD? Hablamos de la integración continua y entrega continua, eh, muy ligado al desplazamiento o al planeamiento del despliegue de una aplicación. En este caso, el código en escritura vendría a ser el extremo izquierdo de la canalización CI/CD, mientras que el extremo derecho es la implementación en producción de este código en construcción. Bueno, ¿qué es lo que nos menciona el escaneo en la canalización CI/CD? Se dice que es mejor eliminar problemas tan pronto como sea posible en esta canalización, porque hacerlo es más rápido y más barato. Es decir, consume mucho menos tiempos y recursos de los desarrolladores involucrados, mientras que los errores sean solucionados en etapas tempranas del desarrollo. Bueno, en el caso de los contenedores, no hay necesidad de preocuparse por en la compatibilidad entre el código de la aplicación y el conjunto de dependencias que utilizan. Bueno, eso además de la existencia de herramientas de escaneo de imágenes de contenedores que permite que la gestión de vulnerabilidades se desplace hacia la izquierda de la canalización. Es decir, que al utilizar este tipo de herramientas para los contenedores, vamos a encontrar vulnerabilidades dentro del desarrollo y de la implementación de estas imágenes en un proyecto. Mientras que en la implementación tradicional, a veces el desarrollo se hace completamente y al final, dentro del despliegue, y ya cuando todo está en uso, se comienzan a descubrir las vulnerabilidades. Por lo general, siempre existe al menos un responsable de actualizar las versiones en despliegue o actualizar los paquetes con correcciones de seguridad de forma regular. Tomando en cuenta esta actividad, esa gran medida desacoplada de las etapas de desarrollo de la prueba porque ya está en despliegue y está siendo ofrecida a varios clientes. Eso se desplaza directamente al despliegue en la imagen que se ve en la parte de abajo, en el extremo derecho. Bueno, se puede incluir el análisis de vulnerabilidades como un paso automático, esto llevado a cabo por los desarrolladores que pueden ir actualizando o reconstruir la imagen parchándola con las vulnerabilidades que se han encontrado en los pasos anteriores de la canalización CI/CD.
Vamos a continuar con algunos tipos de escáneres. En este caso tenemos los escaneos de desarrollador, de construcción y de registro. Los escáneres de desarrollador se hacen a partir de herramientas de escritorio, se podría decir así, donde los desarrolladores individuales pueden escanear sus compilaciones de imágenes locales en busca de problemas. ¿Qué es lo que brinda esto? Es la oportunidad de solucionarlos antes de enviarlos a un repositorio de código fuerte. También tenemos los escaneos de construcción. Se considera incorporar un paso de escaneo inmediatamente después de que se construye la imagen del contenedor. Hablamos de una compilación completa antes del despliegue de esta imagen. Si el análisis revela vulnerabilidades por encima de cierto nivel, puede fallar la compilación para asegurarse de que nunca se implemente. Y por último tenemos los escáneres de registro que pues ya una vez creada la imagen y ya pasado por los dos tipos anteriores de registros, la canalización generalmente le envía un registro de imágenes, que es un repositorio donde se almacenan varios tipos de imágenes y de los cuales se puede acceder mediante distintos tipos de herramientas. En este caso tenemos algunas interfaces para que ustedes puedan ver cómo es la ejecución de ese tipo de escáneres. En este caso tenemos el escaneo de imágenes con Trivi en un code pipeline de AWS. También tenemos el escaneo de contenedores en GitLab, teniendo como imagen un logshell, donde nos revela, aquí digamos podemos ver el nombre de la imagen. En este caso tenemos en la parte izquierda tenemos el grado de severidad, que sería crítico. Tenemos el código CVE, el año de que se encontró esta vulnerabilidad y el identificador único. Y como último también tenemos una imagen sobre el escaneo de las imágenes Docker en su pipeline de CodeFresh con Aqua. Para evitar que se ejecuten las imágenes vulnerables, se debe asegurar que no se implementen primeramente. Esto se lo puede considerar dentro del control de admisión. Es decir, que si no hay alguna verificación para garantizar solo la implementación de imágenes, eh, mm, va a ser difícil que se puedan implementar dentro del despliegue. Vulnerabilidades de día cero. Ya tratadas las vulnerabilidades conocidas, ahora entraremos a una nueva clase, que serían las vulnerabilidades de día cero. Como bien sabemos, investigadores de seguridad están siempre buscando nuevas formas de explotar el software existente. Una vez se ha encontrado vulnerabilidades, estas vulnerabilidades cogen ese nombre, vulnerabilidad de día cero, pues han pasado 0 días desde la publicación de alguna forma de solución. Las vulnerabilidades de día cero se pueden encontrar gracias a la revisión por pares, el análisis estadístico y las pruebas. Estos pueden ayudar a identificar los problemas de seguridad en nuestro código. Una vez encontradas las vulnerabilidades, estas pueden ser publicadas o no. En el caso de no ser publicadas, los atacantes no las conocerían, pero esto también nos tiene a nosotros en desconocimiento, además de que pueden haber organizaciones un poco más, con una estructura mayor e incluso organizaciones gubernamentales que tengan una amplia biblioteca de vulnerabilidades no publicadas, así como lo reveló Edward Snowden. Según el tipo de exploit, el sandboxing se puede proteger la aplicación con sus datos. Nuestra mejor esperanza para defendernos contra las vulnerabilidades de día cero es detectar y prevenir el comportamiento anómalo en el tiempo de ejecución. Fortalecimiento del aislamiento de contenedores. Para el fortalecimiento del elemento de contenedores, tenemos que los contenedores crean cierta separación entre las cargas de trabajo, incluso están en el mismo host. Esto para que no interfieran el trabajo entre ellos. Para esto tenemos dos enfoques. El primero sería aislarlos para que no se reconozcan entre sí, que es básicamente lo que harían los contenedores y las máquinas virtuales. El otro enfoque sería limitar las acciones que estos pueden realizar en nuestras cargas de trabajo. Aislar una aplicación para que tenga un acceso limitado
a los recursos. Esto se conoce como sandbox. Cuando se ejecuta una aplicación como contenedor, el contenido actúa como un objeto conveniente para el espacio aislado. Mediante el uso de mecanismos de sandboxing se puede restringir la cantidad de ataque para afectar al sistema. El primer mecanismo que se considerará será el setup. Por parte del setup, tenemos que es un mecanismo para restringir un conjunto de llamadas al sistema. Esto según las llamadas que la aplicación podría realizar. En sus inicios, una vez se introdujo al kernel de Linux por allá del 2005, este proceso habría sido demasiado restrictivo, ya que tenía solo muy pocas llamadas al sistema permitidas, entre las cuales tendríamos el SYN return, que sería el retorno del controlador de señales, el exit, que sería el terminar el proceso, el read y el read and write. Pero esto solo sería usado con descriptores de archivos que ya estaban abiertos antes de la transcripción de transición al modo seguro. Con Setup podríamos ejecutar código poco confiable y no habría muchos problemas. Pero a su vez esto no podríamos hacer nada útil en este modo por la cantidad tan reducida de llamadas al sistema que tendríamos. Por esto, en el 2012 se agregó al kernel un nuevo enfoque llamado SecOp BPF. Este utiliza filtros de paquetes de Berkeley para determinar si se permite o no una determinada llamada al sistema, en función de un perfil SecOp aplicado al proceso. El filtro BPF de SecOp se puede observar el código de operación de la llamada al sistema y los parámetros de la llamada para tomar una decisión sobre si el perfil permite la llamada. Para la mayoría de usos en el mundo de los contenedores, el perfil permite una llamada al sistema o devuelve un error, por lo que puede considerarlo como una lista blanca o una lista negra, sería según el conjunto de llamadas al sistema. El perfil SecOp predeterminado de Docker bloquea 40 entre las más de 300 llamadas al sistema. Esto sin tener ningún efecto nocivo sobre las aplicaciones en nuestros contenedores. Si nuestra necesidad va más allá y necesitamos perfiles personalizados en cuanto a las limitaciones de las llamadas al sistema, tendremos varios enfoques a tomar para crear ese tipo de perfiles, de los cuales tenemos tres. El primero sería usar Strike para rastrear todas las llamadas al sistema de nuestra aplicación. El segundo sería una forma más moderna, que sería utilizar la lista de llamadas del sistema con una utilidad basada en eBPF. Y la tercera sería las herramientas comerciales de seguridad de los contenedores. Estas algunas pueden generar automáticamente perfiles de SecOp personalizados. Por otra parte, tenemos al AppArmor, que sería uno de los pocos módulos de seguridad de Linux LSM, estos que se pueden habilitar en su kernel. Un perfil SecOp, un perfil AppArmor del AppArmor se asocia a un archivo ejecutable, lo que determina que puede hacer este archivo en términos de capacidad y permisos de acceso a archivos. Para encontrar si este se encuentra habilitado, será necesario dirigirnos a la ruta System Module, AppArmor, Parameters y Enabler. Estos implementan control de acceso obligatorio. AppArmor incluye un modo de quejas en el que se puede ejecutar su ejecutable contra un perfil y se registra cualquier infracción. Para crear perfiles de AppArmor para los contenedores se debería considerar usar Vein, y una vez tenga el perfil, esto deberá ser instalado en el directorio etc AppArmor
y para ejecutarlo sería necesario hacer uso de la herramienta AppArmor _parser. Esto para cargarlo. Una vez para poder observar los perfiles que están cargados, se deberá ir a la ruta System Kernel Security AppArmor y Profiles. Para ejecutar un contenedor usando estos perfiles sería docker run --security-opt igual, entre comillas, el AppArmor y el profile name, el nombre del perfil, el profile. Esto limitará al contenedor a los comportamientos permitidos por el perfil. Container y CRI-O también son compatibles con AppArmor. En el caso de Kubernetes, este no está de forma predeterminada. Se deberá agregar anotaciones para usar cualquier perfil de AppArmor, un contenedor de pod de Kubernetes. Por su parte, si Linux o Linux con seguridad mejorada es otro tipo de LSM, en este caso desarrollado por Red Hat, ya que RHEL o CentOS, tanto este como Red Hat, ya lo tendrían de forma predeterminada. Ya estaría habilitado en ellos en sí. Este siempre restringe lo que un proceso puede hacer en términos de sus infracciones con archivos y otros procesos. Cada proceso se ejecuta bajo un dominio C Linux y cada archivo tiene un tipo. La distinción que tendría con el DAC de Linux es que C Linux no trabaja con perfiles de usuario, con identidades de usuario, sino que esta trabaja con etiquetas. Cada archivo de la máquina debe estar etiquetado con la información C Linux antes de que pueda aplicar las políticas que se tengan. Las políticas pueden dictar qué acceso puede tener un proceso a un dominio particular o a un determinado tipo de archivos. Tenemos a gvisor. gvisor de Google crea un espacio aislado en un contenedor al interceptar las llamadas al sistema de la misma manera que un hipervisor intercepta la llamada al sistema de una máquina virtual. De acuerdo a su propia documentación, se define como un núcleo de espacio de usuario, lo que parece un poco contraproducente en estos términos, pero presenta esto pretende describirse como que se implementan en varias llamadas al sistema Linux en el espacio de usuario a través de la paravirtualización. gvisor. En la imagen de la derecha podemos ver su estructura. En el caso tenemos el container y el sentry dentro del sandbox. En el sentry podemos ver que tenemos en Emulated Linux Kernel, que será el emulador del kernel de Linux. Este será encargado de recetar las llamadas en caso de las llamadas al sistema de la aplicación. En caso de que se necesite realizar llamadas al sistema para acceso a archivos, descargas o procesos completamente separados, este se llamará Gopher, que sería que estará en el lado derecho del sandbox con el nombre de Gopher. Incluso aquellas llamadas al sistema que no están relacionadas con el acceso al sistema de archivos no se pasan directamente al kernel del host, sino que se vuelven a implementar dentro del centro. Como podemos observar en el gráfico, Sentry hace forma de intermediario y a su vez todas las llamadas al sistema deberán pasar antes por él, en el cual se comprueba el funcionamiento de gvisor en sus propias palabras. El proyecto gvisor proporciona un ejecutable llamado runc, que es compatible con los paquetes de formato OCI. Para ejemplo, se ejecuta el mismo paquete para Alpha y Linux que use estándar OCI. En este caso se ejecutarán los comandos CI alpha-burdle y mb config.json config.json.runc y runc SPS
Y a continuación sudo runc, run y sh. Se puede ver la lista de runc para ver los contenedores creados por runc. En este caso, runc list los listará, en este caso el id sh con el del comando anterior, el PID, el status, en este caso corriendo, la ruta, la creación, la fecha de creación y el overner, que en este caso sería root. El runc ps junto con el ID del contenedor mostrará los procesos que se están ejecutando dentro del contenedor. A continuación es con el comando runsp ps y en este caso sh, que sería el ID del contenedor. Y esto nos mostrará los procesos que se están ejecutando dentro del mismo. Si bien el aislamiento de GVisor parece bastante robusto, existen limitaciones. En este caso, dos de ellas. La primera sería que no todas las llamadas al sistema pueden ser implementadas en GVisor, y la segunda es un problema en el rendimiento, ya que en muchos casos el rendimiento podrá ser muy similar al logrado por el RUNC, pero si la aplicación realiza demasiadas llamadas al sistema, esto podrá tener consecuencias en el rendimiento. Además, debido a que GVisor reimplementa el kernel, es grande y a la vez complejo, esa complejidad y de esta misma complejidad surge la posibilidad de que este mismo tenga sus propias vulnerabilidades. Caso de Kata Containers. Es un open source container runtime software. En este caso, la idea de Kata Containers es ejecutar contenedores dentro de máquinas virtuales separadas. Esto brinda la capacidad de ejecutar aplicaciones desde imágenes de contenedores de formato OCI regulares con todo el aislamiento de la máquina virtual. Este usa un proxy entre el tiempo de ejecución del contenedor y el host del destino donde se ejecuta el código de la aplicación. El proxy de tiempo de ejecución crea una máquina virtual separada usando el QEMU para la ejecución del contenedor en su nombre. El VM Firecracker, como una mejora del Kata, en este caso AWS, crea una máquina virtual liviana que está diseñada específicamente para ejecutar contenedores, con tiempos de inicio mucho más rápidos que una máquina virtual, ¿no? Que una máquina normal. En este caso sería la solución VM Firecracker. Este ofrece todos los servicios de aislamiento seguro a través de un hipervisor y sin kernel compartido, pero con sus tiempos de inicio alrededor de los 100 milisegundos. El principal ahorro proviene de un modelo de dispositivo mínimo que elimina todos los dispositivos excepto los esenciales. Este se ejecuta utilizando virtualización de hardware basado en KVM para sistemas operativos invitados. Y tenemos los unikernels. En este caso, la idea de unikernels es crear una imagen de una máquina dedicada que consiste en la aplicación y las partes del sistema operativo que se necesita para la aplicación. Este puede ejecutarse directamente en el hipervisor, lo que brinda los mismos niveles de aislamiento que para las máquinas virtuales normales, pero con el tiempo de inicio ligero similar al de Firecracker. Y cada aplicación debe compilarse con una imagen Unikernel completa con todo lo necesario para su funcionamiento. El hipervisor puede iniciar esta máquina de la misma manera que iniciaría una máquina virtual Linux estándar. A la derecha vemos la estructura de los unikernels, que sería una estructura muy parecida a lo que ya a nuestros conocimientos previos. Tendremos el hipervisor, el hardware de forma compartida, y a su vez tenemos las máquinas, las VM con su propio kernel y la aplicación que este contendría. Bueno, continuando con
con la exposición, vamos a dar un ejemplo de la ejecución de un escáner. En este caso, hablamos sobre la ejecución de 3D. Pues tenemos acá el análisis de una imagen remota, como sería el caso de Python 3.4 de Alpine. Y tenemos también el análisis de repositorios públicos. En este caso hemos conseguido el repositorio de Trivi para la prueba de escaneo, como lo demuestra la documentación. En este caso pueden acceder aquí a los comandos y aquí serán los links donde se encontró los pasos realizados. Bueno, voy a pasar a la consola para que se pueda observar. Bueno, en este caso vamos a revisar el comando para el escaneo de una imagen pública ubicada en Docker Hub, en este caso, que sería la de Python 3.4 de Alpine. En este caso nos podemos ver de que nos arroja ya un resultado. Nos hemos adelantado a la ejecución de este comando ya porque si se demora un tiempo, serían algunos minutos. Pero bueno, nos vamos a fijar acá en el total. En este caso tenemos un resumen de todo lo encontrado. Luego tenemos un total de 37 vulnerabilidades, que serían 4 bajas, 16 medias, 13 vulnerabilidades altas y 4 críticas, dándonos un resumen completo. En este caso vamos a revisar un poco de la tabla, ya que aquí tenemos el nombre de las librerías, en este caso sería NSUM, con el identificador de vulnerabilidad o el código CVE, donde tenemos que esta vulnerabilidad ha sido encontrada en el año 2018 con el código o identificador el 20, perdón, sería el 20843, con un grado de severidad alto. Es decir, que se ha encontrado este grado de severidad en la siguiente versión, en la versión 2.2.6, pero ya ha sido encontrado. Es decir, de que estamos utilizando registros donde ya se han encontrado vulnerabilidades, pero también con su solución. Hablamos de que esta vulnerabilidad ha sido solucionada en la siguiente versión o en la versión posterior. Y así podemos seguir analizando todas las siguientes librerías. Quiero acotar algo respecto al análisis de este tipo de vulnerabilidades. Bueno, hemos entrado a la página oficial de Trivium y hemos analizado igualmente, aquí podemos ver el mismo tipo de imagen, el Python 3.4 de Alpine. En este caso nos arroja resultados totalmente distintos. Como podemos ver, nos arroja que tenemos un total de 42 vulnerabilidades. Comparando con las vulnerabilidades encontradas aquí anteriormente, tenemos que son 4 críticas. En este caso, tenemos valores iguales. Tenemos 15 altas, perdón. Aquí se han agregado 2 al repositorio actual de Trivi. Eso es una diferencia que hay que tener en cuenta. Y tenemos medias 19 y bajas 4. Vamos a encontrar los valores. Tenemos ahí encontrado más vulnerabilidades medias y 4 bajas, es decir, sus valores no han cambiado. Bueno, ¿qué podemos deducir con este tipo de análisis? También podemos ver que en este caso tenemos el identificador de vulnerabilidad que se ha encontrado. En este caso tenemos el 2018-2084-3. Y si nos metemos aquí al análisis de la página de Trivia, podemos ver de que se está analizando el mismo tipo la misma librería, de la misma imagen. Solo que ahora, ¿qué es lo que se puede deducir a través de este tipo de análisis? Se puede decir que tal vez en los registros o librerías que se encontraran en esta imagen han sido vulnerados y han sido identificados por este tipo de repositorios que utiliza el escáner. Es decir, de que ahora ya se encuentran analizados y tal vez se encuentran ya solucionados. Por ende, el escáner toma en cuenta este tipo de vulnerabilidades. Como podemos ver aquí, el código es el mismo que le mencioné anteriormente acá en el terminal. 2018, 84.3, 84.3, 2018. Muy bien. Bueno, respecto a eso, es interesante conocer eso, cómo los repositorios o los registros cambian, este, dependiendo de cuándo y dónde se analiza la imagen. Podemos utilizar el mismo escáner, pero tal vez no utilicen los mismos repositorios.
Como en la última parte de la representación del ejemplo, tenemos aquí el escáner de un repositorio GitHub. En este caso podemos acceder aquí. Ya, en este caso sería aquí, perteneciente a Trivi Test, que es un repositorio que igual nos ofrece la documentación de Trivi para probar este tipo de actividades. Vamos a tener en cuenta el archivo cargo.log y el pipefile.log. Bueno, nos vamos a la terminal a revisar cuáles son los archivos analizados y igualmente nos vamos a fijar en su resumen. Donde tenemos el total de 10 vulnerabilidades, 2 medias, 3 altas y 5 críticas. Realmente es interesante conocer cómo existe ese tipo de vulnerabilidades. Bueno, podemos ver que se ha analizado el archivo cargo.log con el identificador de vulnerabilidad, el CVE, y igualmente tenemos que son de severidad alta. Entonces, en este caso podemos identificar la librería que sería Amnomnia, y si nos metemos acá al archivo .cargo.log deberíamos encontrar la librería que está analizando. Y como podemos observar, en verdad sí, aquí tenemos separadas por ese formato .json. Tenemos que aquí está el nombre de la librería que sería Ammonia. Entonces, toda esta librería cuenta con una vulnerabilidad de grado alto. Si seguimos investigando dentro de la descripción, tal vez podamos encontrar los demás tipos de vulnerabilidades. En este caso tenemos OpenCSL, que en este caso esta versión, la 0.8.3, tiene una vulnerabilidad crítica. Vamos a buscarlo acá. OpenCSL debe salir en todo caso. Supongo, sí. Efectivamente, tenemos aquí la librería OpenCSL que posee el grado de severidad crítico. Entonces, con eso podemos validar de que se están analizando los mismos repositorios dentro de cada uno de estos escáneres. Esta sería toda la exposición. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, y como conclusión por parte de mi exposición, pues tendremos que dentro de la teoría de la seguridad de contenedores se encuentran involucrados conceptos y características que es necesario tener en cuenta para poder establecer un nivel de seguridad en las imágenes y proyectos que se puedan generar a futuro, ya que con eso llegamos a conocer herramientas o tipos de escáneres que podemos utilizar, y en el caso de que si tengamos alguna falla dentro de los análisis, podemos considerar qué tipos de elementos son los que pueden estar involucrados para obtener ese tipo de resultados. También, en conclusión, podemos decir que existen herramientas que permiten el escaneo de las imágenes y determinan el nivel de seguridad, pero hay que tener en cuenta que existe un grado de fallo en el análisis, ya que tenemos aquí factores como serían los datos NVD, las vulnerabilidades triviales, fallos de escáner, malas implementaciones, eh, para obtener resultados falsos o falsos positivos. Además, los escáneres son útiles ya que se componen de funciones adicionales en el análisis de vulnerabilidades y que trabajan junto a los distintos tipos de escáner, como serían los desarrolladores, los de construcción, los de registro, que los podemos utilizar o aplicar en diferentes tipos o diferentes fases del despliegue de un proyecto. Finalmente, como conclusión tenemos que el fortalecimiento del aislamiento de los contenedores es fundamental para reforzar la seguridad que existe, pues al aumentar, estos estarán aislados entre contenedores, lo cual permite tener un mayor control entre ellos y evitar que por medio de llamadas al sistema, por ejemplo, códigos maliciosos puedan intentar atacarnos. Tanto el enfoque de aislarlos para que no se reconozcan entre sí, como el enfoque de limitar las acciones que pueden realizar en las cargas de trabajo, nos ayudan en el propósito de restringir las acciones de un atacante que un atacante puede realizar. Esto se logra con distintos mecanismos como lo son Secup, AppArmor, Linux, UVisor, Kata Container, VM Firecracker y finalmente. Continuando con la exposición, tenemos las conclusiones.
la cual va a comenzar con la siguiente. La seguridad es un aspecto clave de la área informática, y que cada día se crean vulnerabilidades con el fin de ver las debilidades de un sistema y afectar la integridad del mismo. Ese tipo de vulnerabilidades son aprovechadas por personas que realizan actividades como el robo de información, destrucción de información o simplemente por hobby. Esto se hace caso a los hackers de cuello blanco, que en muchos casos lo utilizan o también los hackers de cuello negro, que ellos en cambio los utilizan para extorsiones y chantajes con el fin de tener un beneficio en base al sufrimiento de los demás. Es decir, quieren sacar provecho. Por lo general, este tipo de chantajes se los paga con bitcoins, los cuales tienen un valor, a pesar de que su valor es, se decrementa cada año, pero tienen un valor bastante alto para una persona comprarlos. Bueno, existen mecanismos que tratan de parar este tipo de vulnerabilidades y dar una mayor seguridad a un sistema utilizado. Pero se sabe que aún así van a existir vulnerabilidades que no pueden ser controladas. Como se dijo anteriormente, un sistema nunca va a ser 100% seguro, pero van a existir mecanismos que traten de dar una seguridad, ya que al momento de utilizar librerías de terceros, siempre, nunca se va a saber qué se programó. Es decir, en una librería de un tercero puede utilizar él también puede utilizar otras librerías que vienen de otros terceros, y entonces y en esa librería que usó puede existir una vulnerabilidad, ya sea robo de información, ya sea paquetes que no están continuados, etcétera. Entonces, nosotros podemos tener esa vulnerabilidad y se puede ver que no es del todo 100% seguro. Bueno, finalmente podemos continuar con la bibliografía. Entonces, aquí tenemos la bibliografía obtenida, los cuales nos ha servido para la investigación Bueno, y eso sería toda la exposición. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.